¿El simio en la cuántica, está el hombre en el sitio correcto? David Posada Echeverry 2023. Este audiolibro es la primera parte, el trabajo contiene 4 audios en total, cada uno con una duración aproximada de 45 minutos. Soy Elena, la voz del lector de Microsoft Word Office Pack 2016. Estoy aquí para facilitar la lectura de tu libro. Igualmente te informo que este vídeo está mostrando a su vez un contenido fotográfico que solo es decorativo o de acompañamiento, no guarda relación con el tema aquí tratado. Espero que tanto vídeo como audio lo disfrutéis. Prólogo. Algunas veces, para no decirle a alguien anticuado, caduco u obsoleto, quizás porque no está actuando acorde a las personas actuales o usando aún costumbres antiguas, como un eufemismo se le dice cuaternario. ¿Sería que se olvidó? ¿O no se puso suficiente atención a lo que les enseñó el profesor de historia y geografía en el cole? Por tanto, es bueno recordar que aún se está viviendo en la era del Cenozoico, periodo cuaternario y época Holoceno. Todo esto es en la actualidad. Introducción. Este libro está dirigido a todas las personas que no creen en la importancia de la historia, bien sea porque les puede parecer ilógica o aburrida, o además piensan que lo que narra, tal vez no sea cierto, o no tiene relevancia alguna en nuestra vida actual. Quizás este libro también sea de menor importancia para la comunidad científica, porque no hay algo nuevo que no conozcan, pero creo que para algunos sí resultará interesante, puesto que se trata de otro punto de vista que enlaza los acontecimientos de la historia, desde lo pagano y lo apócrifo, desde lo místico y o misterioso a lo real y verdaderamente ocurrido, para así lograr encajar ese supuesto puzzle en la historia de la vida del hombre. En este libro se explicará de manera muy sencilla y muy básica, cómo y por qué pudo aparecer el Homo sapiens en la Tierra desde 150.000 años atrás, y cómo la historia encajaría de una manera más lógica y coherente con un simple cambio en las fechas, algunas de las cuales mantienen una disparidad bastante grande. Además, haremos una comparación de la historia religiosa, de las religiones con más adeptos a pesar de todas sus subdivisiones, como lo son las monoteístas, con la historia no religiosa, o sea la historia científica. De esta manera, haremos de la religión un tema pagano con algo de apócrifo, pero con más lógica y criterio de realismo que los que contienen los dogmas de fe. Valga aclarar que este no es un libro religioso, ni a contra de alguna religión, es más, serán muy breves y someros los temas religiosos, pero así se podrá llegar a la historia verdadera, sin olvidar que nadie sabe la verdad y porque, con el transcurso del tiempo, los nuevos descubrimientos arqueológicos harán cambiar los datos históricos nuevamente. También el lector tendrá que comprender que lo que aquí está escrito se ha basado en investigaciones muy serias de prestantes y relevantes autores, investigadores y escritores, más los análisis y las conclusiones desde el punto de vista del autor. Ante todo, sin incurrir en ficción. Se pretende invitar a los lectores, para que analicen e investiguen los puntos de los que tengan dudas o puedan desconocer, y así, llegar a descubrir la realidad más lógica, cruda y sensata, de nuestra verdadera historia, siendo cada uno quien tome una decisión o se decante por el concepto que parezca más lógico, encajando mejor y con más precisión todo lo comparado. Parte 1. Marco temporal. Primero, historia geológica. Para comenzar, es muy importante recordar la diferencia entre historia y prehistoria. La historia es todo lo que existe escrito, obviamente después de que se inventó la escritura, de ello hace unos 5.000 años. En la prehistoria no hay nada escrito, simplemente es lo que se ha podido averiguar, especular e imaginar por medio de los hallazgos arqueológicos que, gracias a la arqueología, esos vestigios hallados cuentan tácitamente los acontecimientos de la prehistoria, según la interpretación del respectivo arqueólogo o historiador. Como se dijo en el prólogo, se está viviendo en el Cuaternario. Conviene recordar, el Cuaternario es el último periodo de la era del Cenozoico de la historia geológica de la Tierra, que comenzó hace unos 2,7 millones de años. El Holoceno es la época más reciente del periodo Cuaternario, desde 12.000 años atrás, hasta la actualidad. Es un periodo geológico caracterizado por el progresivo aumento de la temperatura del planeta y, evidentemente, por el incremento del deshielo. Antes de continuar, es bueno recordar que desde los 542 millones de años hasta los 251 millones de años, la Tierra era un supercontinente llamado Rodinia, se dividió en varios continentes y lo llamaron Pannotia, para volver a unirse en otro nuevo supercontinente llamado Pangea. Durante este periodo se produjo una gran extinción de más del 90% de las especies, no siendo la única extinción masiva,
pero sí la mayor. También les recuerdo que la edad de la Tierra se calcula en más de 4.500 millones de años. Segundo, el origen de la humanidad. Existen muchas imprecisiones y discusiones acerca de los orígenes de la humanidad actual. En general hay dos teorías, la teoría de los creacionistas y la teoría de los evolucionistas. Los creacionistas suponen que es una creación directa de un ser superior, llamado Dios, o nombrado de otra manera, según la religión o ideología cultural e incluso las decisiones personales. En cambio, los evolucionistas creen que el ser humano se desarrolló hasta llegar al estado actual, por etapas. Algunos evolucionistas aceptan en este proceso la intervención divina, mientras que otros creen que la misma materia tiene las condiciones para organizar la vida de manera inteligente sin la intervención de un ser superior. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que el Homo sapiens apareció en el África, aunque la cifra es muy variable, es entre unos 150.000 y 50.000 años, incluso, algunos creen o dicen que podría llegar esta cifra a los 300.000 años, y que estos seres descendieron supuestamente de otro tipo de homínidos, pero partiendo de 150.000 años como la cifra referente de la existencia del Homo sapiens en la Tierra y comparándola con la totalidad de la edad de la Tierra, el Homo sapiens solo hace presencia durante y únicamente el último 0,0033% de la vida del planeta, una minúscula fracción de tiempo. El comienzo del Holoceno es la época de los homínidos modernos, o sea el hombre actual, y a sus antecesores se les consideraban prácticamente animales, no sabían hablar y menos aún tener el comportamiento del hombre que supuestamente se conoce desde hace unos 7.000 años. Desde los 2,5 millones de años hasta el 8.000 a.C. Se produce la evolución de los primates, partiendo de estos, los primeros homínidos hasta el ser humano actual. Tercero, de lo imposible a lo posible. La naturaleza parece estar siempre en busca de un límite a superar, para implantar o crear la vida, pues logró ubicar seres vivos en inhóspitas condiciones, haciendo a cada especie con la adaptabilidad suficiente para convertir ese proceso en algo real. Ese límite es una gran cantidad de sucesos y situaciones concatenadas a la vez que secuenciadas mediante el cumplimiento de un conjunto de exigentes reglas de la naturaleza, para alcanzar el exótico trofeo de todos sus más exigentes caprichos. El fin de la naturaleza es la vida, la gran diversidad de vida, logrando todo cuanto nos rodea, un planeta de exuberante derroche de colores, sabores, aromas y colmado de sensaciones que alimentan nuestros sentidos. Esto es una paradoja, que se cumple todo el tiempo, y aunque para todos, la vida es un proceso posible, es tan complejo que podría ser imposible. De hecho, cuando se busca vida en otros planetas, parece ser imposible, pues ha sido difícil encontrar insectos, ni tan solo se ha encontrado vida microscópica. Por tanto, se podría pensar que la vida como se conoce en nuestro planeta es la realidad de lo que no parece posible, y aún así se hizo el proceso de la evolución de la vida del planeta. Ahora bien, se debe pensar en el proceso de la evolución del hombre. Las exigencias de la naturaleza se multiplicaron por 1000, haciendo que la palabra paradoja sea una verdadera paradoja. Solo para comprender la complejidad del proceso de la evolución del hombre, analice qué posibilidades hay para que un bonobo o un chimpancé logre hablar. No tiene el complejo aparato fonador, además carece de capacidad cerebral e intelectual. Por esta razón, no tiene conocimientos y destrezas relacionadas a esta competencia. Por tanto, se lograría comprobar rápidamente que no hay posibilidad alguna. Esto es lo que ocurrió con el Homo sapiens, supuestamente fue el resultado de una serie de evoluciones en alguna especie homínida, dando como resultado un ser que logró tener un complejo aparato fonador con cuerdas vocales, un sistema que no necesitaba ni utilizaría durante muchos miles de años. Es tan obvio que no se necesita que de todas las especies existentes en la Tierra, ninguna habla como el hombre, y aún así han perdurado por millones de años, pues son muchos los que creen que después de 150.000 años del Homo sapiens, para llegar a los humanos actuales y solo en los últimos 8.000 años, haber logrado hablar tantos y tan complicados idiomas, es algo difícil, y más aún, después de haber tenido unos antepasados tan primitivos, los australopitecos, los cuales solo podían articular sonidos guturales, para después ser dotados del aparato fonador, pero aún así, no lo sabían ni podían utilizar. Debieron de pasar muchos miles de años, mientras aprendían a imitar los sonidos de la naturaleza, para después articular sonidos, y luego de muchos años llegar a formar algunas palabras, y pasadas varias generaciones serían las que lograron finalmente convertir en oraciones.
Pensar o creer que aprender a hablar es muy fácil, y más sin existir el lenguaje, solo sería pensar o imaginar cómo hacer un PC, viviendo 5000 años atrás, donde solo hay piedras, no existe un concepto o una idea de un PC, no existen los componentes, no hay ni tecnología, ni materiales adecuados, esto sería imposible, es más, hubiese sido igual de imposible, tan solo 500 años atrás, donde el hombre ya tenía una evolución muy avanzada, con respecto a sus ancestros de solo 5000 años atrás. Por más que en la evolución se haya dotado de un aparato fonador al humano moderno, era carente de utilidad durante muchos milenios, se debe analizar esta situación, si en la actualidad una persona sorda, no logra desarrollar su aparato fonador, 50 años atrás se creía que una persona sorda, siempre era sordomuda, además, estaría atrofiado para el momento en que se logre utilizar, con un deterioro suficiente que lo imposibilitaría para servir plenamente en las funciones para las que fue concebido. Esto supone un agravante y un impedimento para el desarrollo del lenguaje de los primeros humanos, llevando a imaginar muchas dificultades y solo analizando este caso y este proceso aparato fonador, porque si esto lo aplicamos a la evolución, las dificultades o impedimentos serían mucho mayores, pues se debe sumar la inexistencia del lenguaje, esto impide que lo aprendan por imitación, al igual que si se tratara de enseñar, no existe y como se dijo antes, se deterioraría por falta de uso y más aún, sin uso durante unos miles de años, implicando la posibilidad de la desaparición del aparato fonador, porque órgano que no se utiliza, tiende a desaparecer por solo adaptación de la especie. A continuación, se hará un breve repaso para recordar cómo evolucionó el hombre actual durante los últimos 10.000 años, cómo logró convertir sus pequeños pasos evolutivos en unos verdaderos cambios para el futuro de su humanidad y en solo unos siglos ya está viajando por el sistema solar. Esto es alucinante, sorprendente e inefable, pero a su vez, desconcertante y abrumador. Este repaso es muy importante para ubicar en un espacio temporal cada paso de la evolución del hombre actual y como en un breve momento, llega a posicionarse en el top del ranking de la especie animal, logrando convertirse en el dominante de toda la especie, siendo uno o quizás el más débil en proporción a su tamaño, es el que menos corre y tiene menos fuerza. Carece de alas, no tiene agallas, no es anfibio, nace sin ninguna habilidad instintiva para protegerse de los depredadores y esto, siendo poco, tardará muchos años para lograr su desarrollo físico, pues son muchos los animales que desde que nacen, tienen la habilidad de caminar, e incluso de correr si es necesario para salvar su vida, y al igual que todo lo demás, tardará en aprender a comer, a mover sus manos, solo para levantar el peso de su cabeza requerirá de varios días, pero a pesar de todo, lo mejor y más increíble, no parece tener límite su desarrollo cerebral e intelectual, con el que logra, mediante la creación de herramientas, suplir estas diferencias, superando o dejando atrás cualquier límite impuesto por los animales de todo el planeta. Parte 2. Cuarto, siguiendo el rastro del humano moderno. 4.1. Edad de piedra y neolítico. El Paleolítico desde 2,6 millones de años, según el científico o historiador, esta cifra varía entre 4 y 2 millones de años, entre sus habitantes, los australopitecos, fueron estos homínidos, los antecesores del Homo sapiens, unos nómadas que a través de la evolución, llegaron a transformarse en los Homo sapiens, y que se diferencian de los australopitecos por su capacidad cerebral y mayor inteligencia, como el denisovano, el cromañón y el neandertal, son estados evolutivos homínidos anteriores a la familia del Homo sapiens, algunos con más de 1,5 millones de años de existencia. En los últimos 150.000 años del Paleolítico, aparecieron los Homo sapiens, con características de humano moderno y con algunas diferencias al neandertal, siendo este el que más afinidad tiene al humano moderno. Finalizando el Paleolítico 10 o 12.000 años atrás, fue seguido del Neolítico, es el último de los periodos en que se considera dividida la edad de piedra, el término significa piedra nueva, se refiere a las elaboradas herramientas de piedra pulida. En la historia humana es cuando apareció y se generalizó la agricultura y el pastoreo de animales, dando origen a las sociedades agrarias. Seguramente va acompañado por el trabajo de alfarería. En el Neolítico aparecen los primeros poblados y asentamientos sedentarios humanos. El período neolítico fue seguido por la Edad de los Metales y la Edad Antigua, en la que surgieron la escritura y las civilizaciones, pero un rasgo inconfundible del Neolítico fue el de la elaboración de vasijas de arcilla cocida. Estas ya mostraban en sus formas un espacio interior y exterior y se utilizaban tanto para cocinar o para almacenar alimentos, mientras que en los tiempos del Paleolítico el único hallazgo de cerámica fueron solo figuras antropomorfas macizas o sólidas de arcilla cocidas, posiblemente hechas solo por Homo sapiens.
4.2 Primeros asentamientos del humano moderno. A continuación, veremos en este breve recuento algunas poblaciones y fechas, donde aparecen los restos más antiguos de cerámica hecha de arcilla cocida y con características más avanzadas. Mehergar. Era una aldea antigua en el sur de la India y es uno de los sitios más importantes de la arqueología para el estudio de los establecimientos neolíticos más tempranos de esta región. Se cita a veces como el asentamiento más antiguo en el sur de Asia. Esto está basado en excavaciones arqueológicas realizadas a partir de 1974 Harrige y otros. La evidencia más temprana del establecimiento está fechado a partir del 7000 a.C., hasta el momento, es donde se ha hallado la cerámica más antigua en el sur de Asia y el mundo. Pero en el 2012 la BBC Science anunció un nuevo descubrimiento, también en Asia. Los arqueólogos responsables del hallazgo determinaron que los fragmentos de un gran tazón encontrado en la cueva de Xianrendón, en la provincia de Jiangxi, datan de hace 20.000 años. El descubrimiento publicado en la revista Science es el más reciente de una serie de hallazgos que han hecho retroceder la fecha de la invención de la cerámica a 10.000 años más. La cultura de Elaf. 6100 a.C. a 5400 a.C. en la Alta Mesopotamia. Tel Hassuna. Los hallazgos de esta cultura se deben al yacimiento arqueológico de Tel Hassuna, al que debe su nombre y que está situado en Irak, cerca del curso del Tigris. Hacia 6000 a.C., las comunidades agrícolas se instalaron definitivamente en las llanuras, al pie de las montañas y particularmente en ese yacimiento. En Chouge-Mami y Telesoban, donde no es posible la agricultura sin riego, surgen redes de canales de pequeño alcance, construidas por clanes familiares. La cultura Hassuna también llevaba un paso adelante la cerámica. Hassuna Samarra es la cultura de un periodo arqueológico perteneciente a la historia de Mesopotamia comprendido aproximadamente entre 5600 y 5000 a.C. Tel el Obeid o el Ubaid son las transcripciones al alfabeto latino del topónimo árabe actual que corresponde arqueológicamente a un poblamiento de la Baja Mesopotamia, cuya cultura material, identificada en su extensión, por una gran zona del antiguo Oriente Próximo. Esta cultura es considerada como el primer estadio de la civilización sumeria, manteniéndose la incógnita del origen real de los sumerios como pueblo. Análisis y conclusión. Analizando los datos anteriores, solo demuestran que para evolucionar tan solo unos simples y pequeños pasos, se ha requerido de siglos y el esfuerzo de un gran colectivo. Según la historia, es fácil imaginar que de manera individual, todo hubiese sido más lento aún, o incluso imposible, pues un individuo o familia no lograría abarcar las costumbres y conocimientos suficientes para perdurar en el tiempo. Se requiere de un grupo suficientemente grande para sobrevivir y convertirse en una cultura de algún colectivo hasta llegar a una civilización, como es en la actualidad. Desde los orígenes de la humanidad actual, de la cual no existe una fecha acertada, pero quizás, fue hace unos 11.500 o 12.000 años atrás, cuando aparecieron los primeros humanos modernos supuestamente descendientes de otro tipo de homínidos. Australopithecus. Esta época es el comienzo del Holoceno y sus antecesores, incluyendo los Homo sapiens, los cuales aún eran prácticamente animales que no sabían hablar, ni tenían los comportamientos de los humanos actuales, como se conocen desde los últimos 7.000 años que según la historia, son los descendientes del Pleistoceno, penúltima época del Cuaternario, a su vez, último periodo de la era cenozoica. Por tanto, es plausible la diferencia del Homo sapiens y el humano actual, porque la similitud de todo su cuerpo, excepto su cerebro, que a pesar de ser posiblemente el hombre pensante, Homo sapiens, su cerebro recién comenzaba el crecimiento físico a la par del desarrollo mental, un proceso que tardó miles de años, por el cual y sin saberse cómo, llegó a la edad del fuego, un peligroso y riesgoso paso, pues algo con un poder asesino, tan aterrador y difícil de controlar, superó sus expectativas arriesgándose hasta que logró llegar a su dominio, pero resulta que no es así. Se cree que el dominio del fuego, logro tan increíble e imposible, fue por los homínidos, quizás entre 1,5 millones de años y 400.000 años atrás. ¿Podría esto ser posible? Pues en la actualidad, más del 80% de los humanos le aterroriza el fuego, algunos no pasan de utilizar una cerilla o fósforo, incluso en la actualidad hay quien solo utilice mecheros o encendedores para sus cigarros. Sin atreverse a algo más pues sabemos sus peligros, se considera que es necesaria una preparación para poder utilizarlo. Pero sí por cualidad propia del Homo sapiens, después de más de 130.000 años de su presencia en la Tierra,
descubrió la agricultura, y utilizó las piedras como herramientas, y varios miles de años después, llegó al Neolítico. ¿Y solo 2000 años más tarde, resultó hablando y quizás escribiendo? Es muy importante no dejar pasar por alto estas cifras tan grandes, pues, son 150.000 años de existencia del Homo sapiens y se cree que en los últimos 20 o 30.000 años que descubre la agricultura, pero solo logró mejorar sus herramientas de piedra en los últimos 7.000 años, es más, todo lo que nos informan sobre los hallazgos arqueológicos, desde los 5.000 años antes de Cristo hacia atrás, es solo para informar de unos pequeños pasos evolutivos en la cerámica y las herramientas de piedra. Da igual que la cerámica haya comenzado 20.000 años atrás, pero no fue él quien logró dominar el fuego, lo hicieron los homínidos, cientos de miles de años atrás, pero si resulta que fue capaz de convertirse en lo que es hoy, en el humano moderno, y todo esto, lo hizo en solo el último 5% de su existencia. Deberían encaminar todas las investigaciones en dirección a los homínidos que descubrieron y dominaron el fuego, porque analizando al Homo sapiens, este no tiene lo suficiente para ser el antecesor del humano moderno, pues todo demuestra que es una especie diferente como todas las que se conocen hasta ahora. También, es bueno recordar que son muchos los que aún creen que el Homo sapiens es el humano moderno, pero solo al comparar los logros de los últimos 10.000 años con los 150.000 años. Se podría intuir que no debe ser el mismo, como mínimo, tiene alguna diferencia, tan grande y suficiente, que le permitió hacer un cambio tan notorio, porque todo lo que busquemos en la historia, demuestra un anacronismo y una incongruencia, tanto en correspondencia a un orden lógico de su evolución, como la cantidad de logros en proporción al tiempo transcurrido. Si el Homo sapiens tenía el cerebro más grande y desarrollado, ¿por qué un homínido fue capaz de dominar el fuego, entre 1,5 millones y 400.000 años atrás? ¿Por qué el Homo sapiens después de 120.000 años, comenzó a descubrir y desarrollar la agricultura? Porque el Paleolítico duró 2,6 millones de años o más, lo que establece que para hacer herramientas de piedra muy rudimentarias, no es una cualidad del Homo sapiens. Tras un lento desarrollo intelectual, logró llegar a la cerámica, pero solo hacía figuras macizas, tuvo que pasar más de 10.000 años, para darle un uso práctico, dándole un espacio interior para almacenar alimentos y otros. Quizás pasaron más de 30.000 años, para lograr pasar del Paleolítico al Neolítico, solo para mejorar un poco las herramientas básicas de piedra. Y supuestamente tenemos que creer que el Homo sapiens es el humano actual, que tardó 140.000 años para solo llegar al Neolítico y en solo 3.000 años, pasó la edad del bronce y hierro y más, hasta llegar a la escritura. En el siguiente capítulo se enuncia algunas de las teorías e hipótesis, informando cómo puede evolucionar un ser vivo o un animal, hasta lograr marcar una diferencia en su especie. Parte 3. 5. El humano moderno. Hay muchas razones para llegar a las diferentes conclusiones de cómo y por qué el hombre llegó a avanzar más que todos los animales del planeta, donde generalmente se le atribuye ese gran logro, al gran aumento de tamaño del cerebro, pero ¿será posible que un cerebro grande logre hacer la diferencia? ¿O podría ser que la cantidad de información que fue adquiriendo el hombre haya obligado al cerebro a aumentar su tamaño? Logró hablar y con ello cambió muchas otras cosas, como creer y pertenecer a una religión y un dios. Para empezar a comprender este complejo tema, analizaremos la evolución del hombre desde sus pasos como el humano moderno. Los seres humanos actuales hablan una gran cantidad de idiomas complejos, por tanto, es fundamental analizar el desarrollo de las lenguas habladas. ¿Cómo es posible que unos seres puedan llegar a tener idiomas tan complejos? Y más habiendo sido sus ancestros unos homínidos básicos, que solo hacían ruidos guturales, que luego convirtieron en palabras, y posteriormente en oraciones, hay que admitir que se trató de un proceso de varios miles de años. ¿Será posible que en la historia de la evolución del Homo sapiens haya dado un salto tan grande, dando como resultado que los homínidos, la humanidad actual, resultasen hablando varios idiomas en un momento dado de su evolución? Pero no solo es esta pregunta. También, ¿resultó escribiendo libros? ¿Haciendo complicados cálculos matemáticos? Todo esto es gracias al lenguaje que le permitió comunicar entre la misma especie de una manera clara, imaginando y logrando entender situaciones tan complejas como lo es comprender el presente, el pasado y el futuro, describiendo
Explicando y ubicando acciones ya efectuadas, o quizás por hacer, también logró expresar sus necesidades, o comprender las necesidades del otro, aprendiendo a compartir de una forma inmaterial, incorpórea, invisible y desconocida, donde no solo era factible expresar lo físico y corporal, se explicó algo que no se podía expresar, porque para poder ser explicada, entendida y expresada, solo se podía apreciar o entender desde los sentimientos y la imaginación, pues antes era materialmente imposible. Es evidente que sin el lenguaje, sería imposible pensar en algo de manera coherente, porque habría un vacío que no se puede llenar con imágenes, porque son carentes de una explicación suficiente, que solo dan las palabras de un idioma creado perfectamente. Solo es analizar lo siguiente y se podrá comprender si importa más una imagen o las palabras, pues en la actualidad se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Se podría creer que si se careciera del lenguaje, se podría llegar a pensar algo sobre una imagen. Porque todo lo que induce a pensar, creer o imaginar qué significa o quiere decir esa imagen, es solo y únicamente a través del lenguaje que ya se tiene, sin él, difícilmente podría describirse algo, tal vez y quizás de manera muy básica, puesto que se carece de esta herramienta, y más aún, si se pretende dar una información con algo de complejidad a través de una imagen. ¿Cómo explicar un plan de cacería de un animal con solo una imagen y sin utilizar el lenguaje? ¿Cómo explica el tiempo de actuar para cada uno? No existen números para explicar el concepto o el valor de cada minuto, hora o momento, al igual que no se podría explicar quién rodea o ataca primero al animal, no hay letras para escribir el nombre de los participantes. Terminaría necesitándose 1000 imágenes, además del acompañamiento de una larga explicación de lenguaje corporal, gestos y señas, pero aún así no se lograría transmitir con la precisión del lenguaje. Además, para que un lenguaje o idioma perfecto pudiera llegar a crearse desde el cerebro y pensamiento de un homínido, tendrían que haber pasado muchos miles de años. Es más, aún no existe un solo tipo de homínido que después de millones de años, sea capaz de hablar algún tipo de lenguaje básico, con capacidad de transmitir información suficiente para el desarrollo de las actividades cotidianas no instintivas. Como un orangután podría organizar una salida en familia para ir a visitar a los abuelos que viven en el bosque al otro lado del río. O decirle la madre simio al hijo que busque alimentos para llevarlo a los abuelos que ya no están en capacidad de conseguirlo por ellos mismos y quizás puedan morir de hambre, quizás en su vida grupal, los homínidos y algunos animales por instinto sean capaces de pensar o comprender la necesidad de ayuda de algunos de sus congéneres más desvalidos, quizás lo hagan a través de una voluntad instintiva y de forma individual, pero no lo podrán transmitir como una información, pues esto solo lo hace el humano actual por medio del lenguaje. Aún así no es posible que partiendo de cero, el humano moderno con 1000 o tal vez 2000 años, logre tener un idioma perfecto, pero no es así. Además resulta que hay cientos, quizás miles de idiomas perfectos y todos resultaron milagrosamente en la construcción de la Torre de Babel. Con su respectiva escritura, que también es muy compleja, o podría ser, que estos idiomas aparecieron a través de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet. Pero, ¿acaso no era una misma familia, una misma descendencia, supuestamente? ¿La única familia existente después del diluvio? ¿Todos eran políglotas? Porque si cada uno hablaba un idioma diferente, ¿no habría posibilidad de entenderse entre la misma familia? ¿Será mejor dejar estas incongruencias para que las solucione la imaginación? Porque con solo saltos de fe, no se llega a una respuesta correcta o por lo menos lógica y con credibilidad. Sexto, teorías evolutivas. La teoría de Jean-Baptiste Lamarck, la evolución de las especies o mejor aún, la adaptación de las especies, donde los animales desarrollan lo que necesitan para adaptarse a su entorno, necesitando solo 3, 5 o quizás más generaciones para que una especie lograra tener cambios sustanciales en sus sistemas o en su anatomía. Incluso creyó que algunos seres o especies podrían ser capaz de lograrlo en su misma vida. Para Lamarck, la observación de la naturaleza, donde los organismos se encuentran perfectamente adaptados al ambiente en el que se desarrollan, esto lleva a las siguientes preguntas. ¿Los organismos fueron creados con todas las adaptaciones, y, a todos los ambientes existentes en la Tierra? Además, estos ambientes no han cambiado desde sus orígenes, como se aceptó en su momento.
O los organismos se adaptaban a estos ambientes y por consiguiente iban modificando su estructura conforme el ambiente iba cambiando como él lo proponía. Al igual lo dijo Darwin 50 años después con la selección natural, los individuos de una especie logran sobrevivir cuando se adaptan mejor a una situación de su entorno, haciéndose así una selección natural para que perdure la especie. En estos últimos 6.000 años de la humanidad actual, nunca se ha escuchado, si alguien ha visto a esos homínidos intermedios, ese supuesto eslabón perdido, con una capacidad suficiente para marcar la diferencia del comienzo de la evolución, con la capacidad suficiente para entender algún tipo de instrucción básica, con capacidad de obediencia y de expresarse de manera suficiente y clara para lograr una comunicación mínima con el hombre, seres que pudiesen ser como los hermanos menores, porque son casi como nosotros o más aún como las mascotas, pero ¿y si además pensamos en la crueldad del hombre a lo largo de la historia? Estos solo serían los esclavos, peones, la fuerza de trabajo de las empresas, ejércitos, fincas y hogares, y no una mascota. No es posible que el humano moderno, siendo el homínido más débil de todos sus antecesores, sea el único que sobrevivió superando a los denisovanos, neandertales e incluso el australopiteco que contaban con capacidades físicas superiores. Cuando se habla de las mascotas, muchos dicen, es tan inteligente que solo le falta hablar, pero si en tantos miles de años que llevan los perros y los gatos, viviendo con el hombre, siendo tan inteligentes además por la adaptación de las especies. Porque no han aprendido a decir una palabra, ya que para estos debería ser más fácil esa parte de la evolución, porque es una necesidad apremiante, todos le hablan, les dan instrucciones, incluso habrá quien le haga preguntas, además tienen el ejemplo directo del hombre, más la ayuda del idioma que ya se tiene, sin embargo, no existen evidencias ni indicios de que hayan progresado o aprendido a decir tan solo una palabra, alguna palabra de la que sean conscientes y además conozcan y comprendan su significado. Es de esperar que piense que el perro y el gato no tienen cuerdas vocales, pues los homínidos anteriores a los humanos no tenían cuerdas vocales, las que le permitiera emitir sonidos articulados y complejos. Según esto, se puede imaginar que si el homínido las desarrolló, el perro o el gato con mayor razón, más aún que tienen la apremiante necesidad de comunicarse de manera más amplia y directa. ¿Dónde están esos homínidos intermedios? ¿Por qué han desaparecido? Deberían estar aquí con nosotros, evolucionando gradualmente y en diferentes estadios de evolución hasta el estado de nuestra humanidad actual, o simplemente ser mascotas como el perro, el gato o como un homínido esclavo que haga nuestras labores más desagradables, como lo hace el hombre con el caballo, el camello y muchos otros animales que los utiliza para transporte, caza, carga y agricultura. Séptimo, el cerebro. El cerebro de los animales cumple con el suministro de la información y su procesamiento, para ejecutar las funciones y actividades físicas al igual que controlando todos los mecanismos y procesos para preservar la vida, desde un insecto hasta el hombre, pero este cerebro cambió a medida que se abría paso por la evolución de las especies. El cerebro en los animales superiores, siendo su primer estado y nombrado como el cerebro reptiliano, porque comenzó con la primera especie superior, los reptiles, y su característica principal aparte del funcionamiento del organismo, es la preservación de la vida como un acto instintivo, este tipo de cerebro los acompañará por el resto de toda la evolución de las especies superiores, porque es el que se necesita para sobrevivir ante las necesidades y adversidades del medio en el cual vivamos. A medida que las diferentes especies se abrían paso en la evolución, el cerebro cambió su forma, o mejor decir, aumentó su tamaño, agregando una nueva porción, para acompañar a las nuevas especies, los mamíferos que de manera muy notoria, logró marcar una gran diferencia con los reptiles, creando una gran cantidad de funciones y actos complejos en la vida y el comportamiento de los nuevos seres. Este es el cerebro más grande y complejo que existe y acompaña a todas las especies animales, incluyendo a los homínidos, pero el hombre actual, cuyo cerebro comenzó a crecer, posiblemente desde los albores de su aparición, o quizás solo en la maduración de su ciclo evolutivo, logrando agregar al cerebro mamífero una nueva porción, la cual triplicó su tamaño. Esta se conoce como el neocórtex, destacando por el lóbulo frontal, con sus funciones especiales, diferentes y únicas que enlaza todo lo material con lo no material y los sentidos como lo intelectual con los sentimientos, lo imaginario con lo fáctico. Le permitió al hombre la capacidad única de sentirse en una existencia etérea y paralela, la dualidad. Hombre y espíritu, psicosofía. Octavo, el lóbulo frontal.
El humano actual, que es el Homo sapiens, es el nombre científico, asignado por el naturalista sueco, Carlos Linneo, 1707 a 1778. En 1758 alude al rasgo biológico más característico, sapiens significa sabio, o capaz de conocer, y se refiere a la consideración del ser humano como animal racional, al contrario que todas las otras especies. Es precisamente la capacidad del ser humano de realizar operaciones conceptuales y simbólicas muy complejas que incluyen, por ejemplo, el uso de sistemas lingüísticos muy sofisticados, el razonamiento abstracto y las capacidades de introspección y especulación, uno de sus rasgos más destacados. Posiblemente esta complejidad, fundada neurológicamente en un aumento del tamaño del cerebro y sobre todo, en el desarrollo del lóbulo frontal, es también una de las causas, a la vez que producto, de las muy complejas estructuras sociales que el ser humano ha desarrollado, y que forman una de las bases de la cultura. Entendida biológicamente como la capacidad para transmitir información y hábitos por imitación e instrucción, a la vez de por herencia genética, esta propiedad no es exclusiva de esta especie. Aquí opino que cada parte del neocórtex tiene una función específica para el desarrollo de cada actividad mental y física, como podría ser funciones matemáticas, artísticas, deportivas, astronómicas y más que para poder ejecutarse estará siempre supeditada al análisis y el condicionamiento del neocórtex, y este a su vez está condicionado por el desarrollo de toda su vida intelectual, mental, social y cognitiva, logrando resultados diferentes para cada individuo, siendo la razón de las diferentes tendencias de cada persona para así decidirse y dedicarse a ser un deportista, un médico, un matemático o ejercer cualquier otra profesión. En particular, la información se debe tener o estar albergada en los genes o el cerebro y este a su vez tiene la capacidad de leer o descodificar, pero además, los conocimientos, comportamientos y características sociales son resultantes de la educación y el ejemplo de los padres, familiares, amigos, profesores, y de las interacciones con todo el grupo social, que podría llegar a ser hasta nuestra ciudad o país en donde se reside, porque existen rasgos característicos de las regiones, son estas las diferentes costumbres culturales, pues es común que en alguna familia no se tenga cierta costumbre, pero a pesar de ello, un hijo de esta misma familia, sí la puede adquirir por imitación a otros amigos. Todo esto lo logra crear o desarrollar el cerebro, mediante una conectividad con todo el cuerpo y el medio exterior, a través de los sentidos y los diferentes tipos y mecanismos de percepción, es el total de esta suma, lo que le permitirá hacer un uso perfecto de este conocimiento. Toda esta información está almacenada o codificada en algún lugar de nuestro ADN, del organismo o del ser, como ocurre con cualquier otro ser vivo, por ejemplo los leones, las hienas, o cualquier animal carnívoro. Tienen instintivamente o mejor decirlo genéticamente su apetito por la carne, pero son sus padres, los que le enseñan a cazar o a conseguir su alimento y a defenderse, así sea por instinto. Sin estas enseñanzas, lo más obvio es que no serían capaces de sobrevivir. Está demostrado que cuando se domestica a alguno de estos animales, hasta su edad adulta, este no perdería su instinto salvaje, ni su apetito por la carne, pero si este regresa a la selva, no tendría posibilidad de sobrevivir, puesto que no desarrolló esa conectividad de su cerebro a su cuerpo, además de un entorno diferente, cambiando y evitando que sus instintos y conocimientos quedaran ligados a sus habilidades físicas reales y adecuadas, impidiendo así lograr ser un individuo completo en su especie y hábitat. Gracias al lóbulo frontal del cerebro, el hombre hace toda la actividad o vida social, aprende a distinguir los amigos, los enemigos, además crea grupos de amistad, grupos de religión y muchos otros grupos, siendo la socialización una de sus principales funciones, que ha llevado a un nivel que ningún otro animal podrá llegar a lograr, creando una unión virtual, donde es capaz de agruparse por razas, familias, países, continentes y hasta en un mundo con una cantidad incalculable de individuos. Comprende conceptos tan complejos como la existencia de algo intangible, además, hace de un concepto que es virtual o intangible, sea algo tan sólido y grandioso que ya lo cree y siente tangible como los países, los continentes y además, donde es capaz de mantener la comunicación con otros a pesar de la distancia. También puede conservar un orden, acatar órdenes, cumplir reglas, ejecutar funciones e instrucciones, todo esto sin terminar en el caos, por ejemplo cuando en el país se organizan unas elecciones presidenciales, proceso que, para nosotros es muy común, en el cual se presentan una serie de candidatos que hacen muchas promesas, con su criterio analiza sus propuestas y escoge al candidato que de acuerdo a su perfil, parece el más adecuado para gobernar. Son características únicas del ser humano poder elegir, cuantificar y calificar, además de calcular, programar y utilizar el tiempo para planear, localizar y asistir en un lugar y una fecha determinada a un evento como este.
El humano actual tiene los miembros superiores más desarrollados de toda la naturaleza, porque el hombre desde su infancia comenzará a practicar los movimientos de sus manos, creando conexiones con su cerebro, para la transmisión de información en ambos sentidos, proporcionando una habilidad para transmitir los datos, las necesidades que el hombre crea con su mente en cada situación de la vida y las convierte en acciones factibles, bien sea para ejecutarlas o como para fabricarlas, pero sí. No se practica la utilización de las manos desde la infancia, cuando llegara a la edad adulta, esta mano sería torpe o inútil para la ejecución de tareas más específicas, podría ser como la mano de un animal, extremidades delanteras, que cuando quiere hacer algo no lo logra porque en sus manos no existe la movilidad independiente de sus dedos, ni las cualidades de agarre y todas las funciones necesarias, movilidad gruesa y movilidad fina, para que esa mano sea superior a la de los demás animales. Es más, la mano de los primates, siendo tan similares a la de los humanos, carece de ciertos movimientos o funciones complejas, porque en su cerebro no existe toda la información necesaria para que ésta logre desarrollarse plenamente. Solo es enumerar funciones que hace el hombre con la mano, solo desde el uso de herramientas básicas, como serrucho, martillo, clavos, alicates y todas las herramientas manuales sencillas o básicas que imagine, si se le enseña al primate a usarlas. Quizás lograría moverlas de algún modo y quizás tomaría un serrucho y cortaría una tabla de cualquier manera, pero jamás llegaría a hacer una silla, un mueble o simplemente un cajón. Es ahí, en donde está la diferencia al utilizar una herramienta. No se trata de coger con la mano y mover dicha herramienta, es poder ejecutar con ellas lo que está pensando, imaginando o deseando expresar. Además, si estas herramientas fuesen eléctricas y digitales, menor sería la posibilidad del primate para fabricar o ejecutar algo. En resumen, tiene que existir la capacidad en la mano y en el cerebro, al mismo tiempo que un enlace bilateral o conexión en doble sentido, además de una función sincronizada entre ambas partes. Si se tomara 5 pelotas pequeñas y se practicara para hacer un acto de prestidigitación, después de un tiempo, se tendría la habilidad para hacer dicho acto, pero si en un momento dado, a cualquier persona que pasa por la calle, le entregara esas 5 pelotas para que hiciera con ellas dicho acto, seguro que no sería capaz de hacerlo, porque primero debe adquirir la idea de cómo es y en qué consiste el acto, luego el conocimiento y la instrucción de cómo hacerlo, luego la coordinación a través de la práctica al mismo tiempo que la conexión desde el cerebro a los músculos de la mano y viceversa. Aunque no teniendo el conocimiento de algo, el hombre siempre seguirá aprendiendo y creando cosas nuevas. Es un ser excepcional, porque es capaz de profesionalizarse en todos los temas que toca. Es un ser demasiado avanzado o desarrollado intelectualmente respecto al resto de los animales, porque un animal, gracias a su instinto de conservación, logra mantener su especie y adaptarse a las características y adversidades de su entorno. Además de esto, el hombre es capaz de conquistar nuevos entornos, los cuales logra adaptar y adaptarse mediante la creación de herramientas, rebasando límites que superan la realidad y las expectativas.